Estamos viendo la configuración que el mundo ha de tener previo a la segunda venida de Jesucristo. Y ya he dejado sentado bíblicamente y de una manera clara y sencilla que para ese entonces Europa va a estar gobernando el mundo como el último imperio mundial que ha de levantarse en esta tierra. Eso lo vimos claramente en Daniel 2, Daniel 7 y Daniel 9, donde el imperio romano, representado por las piernas de hierro, va a resurgir en 10 naciones que están representadas precisamente en los 10 dedos de la imagen, donde dice claramente el profeta que será un reino dividido, en parte fuerte y en parte frágil. Las naciones que representan el hierro serán fuertes, las que representan el barro serán débiles. Se unirán con alianzas humanas, pero no se unirán. Por eso será un reino dividido. Y en los días de estos reyes, dice claramente la Escritura, es cuando el Señor aparecerá, derribará a ese último imperio, el quinto, a partir de Nabucodonosor, para establecer el reino glorioso de Jesucristo aquí en la tierra. Esa misma visión y el mismo significado lo tenemos en el capítulo 7, donde el profeta ve unas visiones de 4 bestias. Un león, que es Babilonia, un oso, que es Medo-Persia, un leopardo, que es Grecia, y una bestia espantosa y terrible en gran manera, con dientes de hierro y uñas de bronce, que representa al imperio romano. Pero esa bestia espantosa y terrible tenía un 11º cuerno, que es precisamente el anticristo, que se unirá a esas primeras 10 naciones y derrocará a 3 de ellas, como ya lo vimos y está claramente especificado ahí en el capítulo 7 de Daniel. Entonces, dice claramente que de ese reino, es decir, de la bestia espantosa y terrible que es el imperio romano, de ese reino surgirán precisamente estos 10 cuernos que formarán un imperio. Así es que todo está muy claro, muy sencillo. No hace falta aquí profundizar demasiado porque la misma Biblia nos está explicando que se refiere precisamente a una confederación de 10 naciones que han de reinar cuando Jesucristo esté a punto de aparecer. Ahora, también vimos en el capítulo 9, precisamente también de Daniel, que el imperio que destruyó a Jerusalén y al santuario, es decir, el templo de los judíos, fue precisamente Roma, bajo el mando del general Tito en el año 70 después de Cristo. Entonces, estamos viendo todo el panorama que nos presenta la Biblia acerca del tiempo final, cómo ha de estar el mundo. Por eso yo te digo que para que eso suceda, hace falta mucho tiempo. Bueno, yo te lo pongo a tu propio criterio. ¿Cuánto tiempo crees que puede ser posible para que Europa, la actual Europa, surja y haya una confederación de 10 naciones para que gobiernen el mundo? Creo que le falta mucho tiempo, sin duda. A corto plazo no se ve. Europa actualmente, la Unión Europea, se compone de 27 naciones y están tan débiles como nunca en la historia. Así es que finalmente van a quedar 10 naciones. Y de esas 10 naciones van a ser derrocadas 3 de ellas por el 11º rey que se unirá a esas 10 primeras naciones. Así es que piensa nada más el tiempo que se necesita para que eso suceda. Ahora, no es cosa que a mí se me ocurra, te lo estoy mostrando aquí con la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que nos dice cómo va a estar el mundo. En los días de estos reyes, el Señor aparecerá y de ese reino final, que es el imperio romano, surgirá otros 10 reyes que van a gobernar el mundo. Está claro, lo vemos ahí en este capítulo 2 y 7 de Daniel. Y luego el 9 nos confirma precisamente que el príncipe que ha de venir en el futuro
era de un pueblo en especial, y ese pueblo era Roma, el Imperio Romano. Y ese príncipe es el que va a confirmar un pacto con muchos, es decir, con los judíos, seguramente también con los árabes, pero no importa cómo sea, no podemos dar detalles aquí porque son cosas futuras que no podemos tener los detalles así con precisión, pero es Roma a través de su príncipe que ha de gobernar el mundo previo a la segunda venida de Jesucristo, que va a estar gobernando aquí en la tierra. Ahora, después de que eso suceda, es entonces que van a empezar a suceder lo que vemos allá en Mateo 24, principio de dolores, que culminarán en la gran tribulación, cual nunca ha habido desde que el hombre fue hasta ahora, ni la habrá. Así de sencillo. Por eso, ¿cómo podemos estar viendo las señales de la segunda venida de Jesucristo si no existe Europa como potencia mundial y mucho menos una potencia que gobierne al mundo? Eso está lejos de suceder. ¿Cuánto tiempo te gusta para que eso suceda? Pues bueno, tú puede que seas más experto en esos temas de política y todo eso, pero yo sin saber casi nada al respecto, creo que no se ve a corto plazo. Definitivamente no se mira y el mundo tiene que estar formado de esa manera. No es porque a mí se me ocurre, te lo estoy mostrando aquí con la palabra de Dios. Ahora, algo también muy importante, muy importante, que pasan por alto todos estos sensacionalistas que dicen que estamos mirando las señales de la segunda venida de Jesucristo, es el hecho de que Babilonia como nación, como ciudad, va a ser el centro mundial del comercio. Ahora, ¿por qué? Me preguntarás, ¿por qué digo eso? Pues porque la Biblia lo dice. En Apocalipsis, capítulo 18, vemos claramente que Babilonia será el centro del comercio mundial. Por causa del tiempo no lo hago, pero te invito a que tú leas el capítulo 18 de Apocalipsis para que veas en dónde va a estar el comercio mundial para cuando Jesucristo vaya a aparecer por segunda ocasión. Babilonia será ese centro. Así como hoy en día es Nueva York el centro del comercio mundial, donde se hacen los grandes negocios del mundo, bueno, pues para ese entonces, para cuando Jesucristo vaya a aparecer por segunda ocasión, será Babilonia, la tierra de Saddam Hussein, allá en la que actualmente es Irak. Ese será el centro mundial del comercio. Ahora, una vez más, yo te digo a ti que me escuchas y que tal vez conozcas más de geopolítica y todo eso que hoy se habla mucho. ¿Cuánto tiempo te gusta para que Irak, una nación totalmente destruida, dividida, pobre, es decir, que tiene todas las cosas negativas en la actualidad? ¿Cuánto tiempo te gusta para que el centro del comercio mundial se estacione allí en Babilonia? ¿Crees tú que es de la noche a la mañana, de aquí a 2, 3 días? Claro que no, tú sabes que no. Si tú conoces un poco más de política, sabrás que eso es imposible a corto plazo. Se necesita muchísimo tiempo para que eso suceda. Para empezar, tiene que caer Estados Unidos, totalmente el comercio que domina la economía, Estados Unidos, tiene que caer porque ese comercio se establecerá en Babilonia. Allí lo dice claramente Apocalipsis capítulo 18. No hay vuelta que darle. Eso es lo que dice la Escritura. Claro, claro, hay muchos predicadores, he escuchado, que dicen que Babilonia es Estados Unidos. ¿Pero de dónde sacan eso? De su pura cabecita. No tienen ningún fundamento bíblico para afirmar que Estados Unidos es la Babilonia del futuro. Eso es puro rollo religioso de predicadores y teólogos que le quieren hacer al vivo. No hay la más mínima sugerencia de que Estados Unidos sea la Babilonia que tenemos allá en Apocalipsis
capítulo 18, donde los grandes comerciantes, los poderosos, se lamentan por la destrucción terrible que Dios va a hacer de esa ciudad impía, de ese comercio impío, en una sola hora. Allí tú vas a ver que son 3 lamentos dobles. ¡Ay, ay, 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 ay de la gran Babilonia! Porque en una hora vino tu juicio y todas esas riquezas quedaron reducidas a ceniza. Esa es la realidad del mundo que va a estar existiendo previo a la segunda venida de Jesucristo. No es algo que a mí se me ocurra, no es algo que yo estoy inventando, es lo que tenemos claramente aquí en la palabra de Dios. Incluso también algo que nunca se debe pasar por alto y que todos esos predicadores de la sensación pasan por alto, es que también Babilonia será el centro mundial de religión. Es donde predominará, como hoy predomina en el Vaticano y sus asociados. En ese entonces dice claramente allá, Zacarías capítulo 5, que el centro de idolatría y de religión mundial estará también fundado en Babilonia. No te doy más detalles porque sería muy amplio esto. Yo simplemente te lo cito para que tú vayas y cheques esa referencia. Entonces, cuando las señales de las que tanto hablan estos predicadores de que van a suceder, lo que dice allí Cristo, guerras, rumores de guerras, pestes, hambres, terremotos, reino contra reino, nación contra nación, y todo eso que allí vemos, van a empezar a suceder. Grábatelo bien este dato, grábatelo muy bien. Van a empezar a suceder después de que el mundo se conforme de esta manera. Europa tiene que surgir como primera potencia mundial y va a gobernar al mundo de una manera total los últimos 3 años y medio de esos 7 que le espera al mundo para ver el horror del cual ya te he hablado, que va a terminar precisamente con la segunda venida de Jesucristo. Pero hoy en día, para que eso suceda, pues yo simplemente te lo dejo a tu propio criterio. Yo no te voy a decir, de aquí a 15, 20 años, esto se puede llevar a cabo, pues no te lo puedo decir. Pero lo que sí te aseguro es que no es pronto. Para que el mundo se configure de esta manera, tienen que pasar sin duda muchos años, o si el Señor apresurara su venida, pues Él haría todo lo que se tiene que hacer para que eso suceda. Pero quiero decirte una cosa, que Dios nunca actúa de una manera apresurada. Él tiene procesos. Y sí, cuando llegue el tiempo de ese momento, cuando ya los juicios de Dios vayan a empezar a caer, entonces sí, ya te lo he dicho en mensajes pasados, serán rápidos, 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 uno tras otro, porque se llegó el tiempo. Pero hoy en día, como está el mundo, no veo yo que sea el tiempo. Ahora, si tú tienes una idea mejor o piensas que yo me equivoco en esta interpretación de la Biblia, pues coméntamelo y di tú cuál es tu perspectiva de acuerdo a esta base bíblica que yo te estoy mostrando. De manera que una vez más te confirmo aquí, la segunda venida de Jesucristo está lejos de suceder. Eso no es cierto, que está a punto de venir, porque los predicadores dicen que hay guerras, que hay pestes y que hay maldad y todo eso. Lo que hoy vemos siempre ha sucedido, siempre ha habido maldad, siempre ha habido desastres y peores desastres que hoy han sucedido en la antigüedad. Como ya te dije, la peste negra que afectó a 3 continentes, que se llevó prácticamente más de 1/3 de la población de Europa y cientos de miles en Asia y en África. Entonces, eso sería una señal perfecta para que Jesucristo viniera, pero no, eso te lo muestro nada más para que veas que no es cierto que estamos viendo cosas tremendas que nunca han sucedido. No, lo que estamos viendo son cosas que siempre han sucedido en la historia. Han sucedido guerras y guerras y guerras, y te lo recuerdo aquí, en 6,000 años de historia, 800 millones de personas han muerto por causa de las guerras. Pero en tan solamente unos cuantos meses, prácticamente 2/3 de la humanidad o más, como ya te lo mostré, van a desaparecer en unos cuantos meses.
Entonces, ¿de qué hablan las personas cuando dicen que estamos viendo las señales de la segunda venida de Cristo? Están muy lejos de la realidad. Así es que con este mensaje quiero concluir esta serie. Espero que te haya sido de bendición y que podamos, vamos a decir, tomar en cuenta esa realidad que vemos y que podemos gozarnos en que nosotros como iglesia no estaremos aquí. Alabado sea el Señor. Pero bueno, si tú quieres seguir los señuelos de estos predicadores que simplemente les gusta la sensación, el sensacionalismo, tú estás en tu derecho. Yo simplemente te expongo aquí mi aportación al respecto sobre el tema y tú decide. Decide de acuerdo a la palabra del Señor. Que Dios te bendiga y nos vemos próximamente con más de la palabra de Dios. Hasta la próxima, si Dios quiere. Que Dios te bendiga. Amén.